519. Mi abuelo sabía por qué huimos de la oscuridad. Siempre admiré el coraje de mi abuelo. Había luchado en la guerra contra lo que hoy en día consideramos el bando equivocado, pero nunca había creído en la causa. A veces se presiona un rifle en tu mano y tu elección es disparar y preocuparte de que te disparen desde el frente, o no disparar y asegurarte de que te disparen por la espalda. Era joven cuando fue reclutado, apenas 16 años. Antes de irse le dio su primer beso y una promesa a una chica. Esperó 5 años hasta el final de la guerra, sobreviviendo con solo 5 o 6 cartas que guardaba como tesoro. La guerra terminó, pero hasta la derrota se celebró. No abiertamente, sino en los corazones y los ojos de la gente. La gente nunca hace la guerra, son los políticos los que hacen la guerra. Ningún soldado que haya estado alguna vez en la línea de un rifle cree que la guerra es heroica. Solo aquellos divorciados de la realidad, aquellos que se sientan en oficinas ordenadas, aquellos que sueñan con la guerra. Los soldados regresaron a casa con cuerpos delgados y extremidades vendadas. Abrazaban a sus esposas y mujeres antes de caer en las camas y revivían el frente en sueños que los hacían dar vueltas y despertarse de sus propios gritos. Su niña miraba con lágrimas en los ojos mientras su hermana y su madre daban la bienvenida a sus hombres a casa. Escuchó a los hombres gritar por la noche y cada grito le clavaba una piedra en la garganta. Rezó para que el hombre al que había besado no tuviera que gritar y luego rezó para que el hombre al que había besado estuviera lo suficientemente vivo como para gritar. Luego oró pidiendo perdón por su egoísmo. Los otros hombres, cuando venían, a menudo eran tan delgados que sus mujeres, cuando los recibían, tenían miedo de abrazarlos con demasiada fuerza para que sus espinas o costillas pudieran romperse. Especialmente los que venían del este eran delgados, la piel de sus caras hundida en sus mejillas. 2 años después de la guerra, un espantapájaros llamó a su puerta. Un anciano, 40 por lo menos, los brazos delgados como huesos desnudos, una barba dura y sucia que había dejado de crecer por falta de nutrición y su piel gris con manchas azules y negras. Sus labios se estiraron en una sonrisa de dientes negros. Ella dio un paso atrás en la casa. La puerta se estaba cerrando rápido. Espera, dijo. Soy yo. Incluso después de la comida caliente, la ducha y el afeitado, no reconoció nada excepto sus ojos y la forma de su nariz. Pasaron 2 semanas antes de que ella pensara que él era verdad y otras 2 antes de estar segura. A veces, en esos días en que ella lo llevaba al mercado, los vendedores lo llamaban su padre. El hombre de la silla de cuero tuvo que preguntarle 2 veces y luego exigir otro testigo para asegurarse de que él era el hombre que decía ser y no su padre o tío u otro pariente mayor. La guerra le había robado la juventud. Cuando mi abuelo hablaba de la guerra, nunca hablaba de sus experiencias. Hablaba en abstracto, como se habla de una película o de un libro, ni siquiera como se habla de historia. Fueron superados. Cientos de kilómetros, no hubo resistencia en absoluto. Luego, el general Winter, como lo llaman los rusos, atacó. Las tropas todavía llegaron más lejos. Había pueblos, gente pobre. No fue una elección, los suministros no llegaban. Todo fue tomado. Todos los que no corrieron fueron fusilados. A veces hablaba de las primeras fases de la guerra, cuando todo el mundo tenía esperanzas, cuando las cosas iban demasiado bien y con demasiada facilidad. Siempre decía, no con orgullo sino con naturalidad, que la guerra se habría ganado si hubiera sido contra 1 o 2 o 5 países, en lugar de contra la mitad del mundo civilizado. Pero mi abuelo se negó a hablar de las cosas que sucedieron al final y después de la guerra. Cuando se le preguntó no respondió. Solo negó con la cabeza y miró hacia otro lado. Mi abuela dijo que escuchaba cosas extrañas cuando él dormía. Lo escuchó rogar por comida y agua, por una manta. Lo escuchó rogar que alguien se detuviera. Ella lo escuchó rogar que alguien lo dejara ir. Lo escuchó suplicar perdón. Desde que tengo memoria, le pregunté a mi abuelo sobre la guerra. A pesar de sus advertencias, para mí esas fueron historias de aventura y valentía. Solo lo escuché cuando habló de trincheras y disparos, no cuando habló de atrapar ratas para comer y secar charcos de agua y pantalones tan sucios que era mejor frotarlos con barro y secarlos en los raros momentos de sol. No entendía que mis preguntas lo lastimaban, que lo obligaba a relevar un tiempo que hubiera dado un brazo por olvidar. Y, sin embargo, todas las veces que le hice contar historias en su extraña forma descriptiva y sin emociones, se negó a hablar sobre el final. Una vez lo incité lo suficiente como para decir que no recordaba cómo llegó a casa. A veces viajaba en tren y a veces a pie, pero siempre siguiendo la dirección del sol poniente hasta que se topó con los letreros de las calles que finalmente pudo leer. Vino de muy lejos en el este. Lugares que no recordaba o no quería recordar. Y cada vez que preguntaba, sus historias terminaban con el pueblo que saquearon, donde condenaron a muerte a hombres, mujeres y niños porque ellos mismos no sabían de qué otra manera sobrevivir. Como dije, siempre admiré a mi abuelo por su valentía.
Esa guerra la pagó con su juventud y a su regreso decidió que, por tan alto precio, al menos quería ser un buen hombre. Podría contar innumerables veces que lo vi, y a un anciano, perseguir a jóvenes sinvergüenzas que habían asaltado una casa o robado un bolso. Saltó cuando los vecinos necesitaban ayuda. Pasó junto a una casa en llamas y creyó oír a un niño atrapado todavía dentro. Me dijo que me quedara donde estaba y sin pensarlo golpeó la puerta con el hombro hasta que se rompió de sus goznes y él mismo desapareció en humo negro. Al final no había ningún niño que necesitara ser salvado. Mi madre lo llamó tonto por romperse el hombro de esa manera. Para mí fue un héroe. Mi abuelo me enseñó que todos soñamos con ser valientes pero que muy pocos aprovechamos la oportunidad de ser un héroe cuando se nos ofrece. En nuestra vida pasamos innumerables momentos en los que podríamos ahorrar, pero pasamos de largo y buscamos excusas. Tengo que irme rápido a casa, no se veía tan mal. Otros ya estaban ayudando. Estar asustado y cómodo es más fácil que ser valiente. Y para sentirnos bien imaginamos los actos heroicos que habríamos hecho si hubiéramos tenido tiempo o si hubiera sido tan malo o si los demás no hubieran estado ahí. Solo había una cosa que le daba miedo a mi abuelo. Su casa tenía un sótano, pero rara vez, o nunca, lo usaban. Había luces potentes instaladas y el interruptor de la luz estaba fuera de la puerta del sótano, pero no había nada dentro, excepto muebles viejos que nunca más se usarían y algunos neumáticos viejos que algún día deberían haber hecho un columpio. A mi abuela no le importaba entrar al sótano, pero él le prohibió que lo usara. Hay cosas, dijo, que viven en tal oscuridad. Por la noche se aseguraba de que todos los demás estuvieran arriba y en sus habitaciones. Encendía la linterna y apagaba las luces de la sala de estar y, más rápido de lo que debería haberse movido en su edad, se apresuraba a subir las escaleras. La habitación de invitados estaba justo al lado de su dormitorio. Tantas veces y años lo escuché subir corriendo esas escaleras, dar un portazo y respirar aire pesado en sus pulmones. Mi abuela nunca se quejó. Ella nunca le dijo que tenía que parar o que estaba arriesgando su vida. Ella entendió. Ella supo. Él le había dicho. Los padres de mi padre habían muerto en un accidente automovilístico cuando yo era joven. Para mí son un recuerdo borroso, más fotos que personas. Esa podría ser la razón por la que los padres de mi madre eran tan importantes para mí. Eran mis abuelos personales, los que tuve y los que amaba. Siempre habían sido muy saludables. Cuando era joven, mi abuelo todavía corría y jugaba fútbol conmigo. Pero en los últimos años su edad comenzaba a pasar factura. Noté que perdieron su capacidad de concentración, luego su capacidad de recordar eventos recientes, luego su capacidad de recordarme. Mi abuela y mi abuelo todavía seguían su rutina. Se cuidaban a sí mismos y no necesitaban nuestra ayuda excepto en asuntos fiscales y otras tareas administrativas que algún funcionario del gobierno había decidido que debían ser complicadas. Mis padres me visitaban a menudo para asegurarse de que la casa estuviera en orden y que hubiera comida en la nevera. Me mantuvieron informado sobre la salud y la felicidad de mis abuelos. Para Navidad finalmente me las arreglé para visitar. No es bueno admitirlo, pero mis padres y yo, con mi madre como hija única de sus padres y yo como hijo único de mis padres, nos aseguramos de estar ahí y no tener ningún otro plan porque pensamos que podría ser el último. La Navidad que pasaríamos juntos como familia. Estaba feliz de verlos y abrazarlos de nuevo. Me sentí culpable, en cierto modo, por no haber proporcionado bisnietos todavía y ni siquiera tener novia o esposa para presentar. Me sorprendió lo confundidos que estaban, que no se acordaban de quién era yo. Mis abuelos tampoco parecían recordar los nombres de mis padres, pero aún reconocían sus rostros. Yo era un extraño, de rostro y nombre iguales y durante las comidas y las canciones y conversaciones me sentía como un intruso en vidas pasadas que estaban reviviendo con ojos vidriosos. Era el 26 de diciembre. Mis padres y mi abuela fueron a ver el mercado navideño. Me quedé en casa con mi abuelo y su rodilla dolorida para beber té y jugar al Scrabble. Estaba en la cocina cuando me llamó. Signo de exclamación abierta, hijo. Con la tetera volví a la sala de estar. Se sentó en su sillón, erguido, sus ojos repentinamente claros y fijos en mí. Signo de exclamación abierta, hijo. Dijo de nuevo, alto y contundente. Signo de interrogación abierta, sí. Asegúrate de que las luces estén encendidas. Claro, abuelo. Caminé hacia el interruptor de la luz. Sus ojos me siguieron. Vienen cuando las luces están apagadas, dijo. ¿Lo sabes bien? No estoy seguro de quién viene, pero mantendré las luces encendidas para ti. Signo de exclamación abierta a ellos. Su voz ya no era frágil, tronó a través de la habitación. Signo de exclamación abierta vienen. Esas cosas. Te hablé de ellos. Encendí la luz. Creo que no me lo dijiste, dije. No estoy seguro de lo que quieres decir. Signo de exclamación abierta, no me engañes, muchacho. Lo siento, realmente no sé a qué te refieres. Ay, te lo dije. Sé que te lo dije. Te enseñé a mantener las luces encendidas.
Me dijiste que mantuviera las luces encendidas, pero nunca me dijiste por qué. Había ira en su rostro. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? ¿Por qué? Los vi y vi lo que nos hacen y dudas de mí. Signo de interrogación abierta. ¿Viste cosas en la oscuridad? 3 años los vi. 3 años me retuvieron a mí y a los demás. Nunca escuché sobre eso. Ay, dijo. Entonces deberías. Esa tarde, en menos de 20 minutos, mi abuelo me contó sus últimos años en el frente. 1 año antes de que terminara la guerra, se les ordenó retirarse. Huyeron en pequeños grupos a través del campo que habían saqueado y quemado apenas unas semanas antes, pasando casas con los muertos congelados aún dentro. Había una iglesia, dijo, una iglesia grande y antigua hecha de piedra. Era el único edificio que quedaba intacto en el pueblo, el único lugar para buscar refugio del viento y el frío. Encendieron una fogata con viejos bancos de iglesia y se echaron a dormir junto a ella. 7 hombres en total, 2 heridos y gimiendo y los otros 5 asustados y débiles. Mi abuelo dijo que se despertó de los gritos a su alrededor. La habitación estaba completamente a oscuras. El suelo de piedra se movía bajo su cuerpo. Luchó por ponerse de pie, y solo entonces se dio cuenta de que le sujetaban los pies. El suelo estaba quieto, sus pies estaban siendo tirados. Entonces él también gritó. Dijo que fueron arrastrados por las escaleras. Su arma y cuchillo no estaban. Luego escuchó a más personas, gimiendo y gritando. Un hedor sofocante golpeó sus pulmones. Fue arrojado sobre un montón de cuerpos calientes. Algo le mordió la pierna y pateó y un hombre gritó de dolor. La habitación estaba completamente a oscuras. Otro hombre fue arrojado sobre él. Una puerta se cerró y quedó bloqueada. Dijo que se alejaron del montón de cuerpos, pero el frío pronto los empujó a acercarse. Cada pocos minutos alguien gritaba. Podía oír la carne desgarrada y el rechinar de dientes. Dijo que debe haber habido cientos de personas. Dijo que intentaron golpear la puerta de metal y gritar pidiendo ayuda y la voz de un anciano se rió de ellos por detrás. Dijo en un alemán entrecortado que la puerta era gruesa y que nadie ahí podía oírlos. Pero de vez en cuando la puerta se abría. Algo oscuro se movía dentro y cuando entraba, la habitación se enfriaba y los humanos se acercaron unos a otros. Mi abuelo dijo que sintió que la energía se drenaba de su cuerpo y que el pánico y el pavor se elevaban en su alma. Pronto, el temor comenzó incluso antes de que se abriera la puerta. Todos se adaptaron. No hubo problema con el agua. De vez en cuando corría por las paredes y si no se lamía se acumulaba en el suelo para unirse a las capas de excrementos y sudor. Dijo que trató de aguantar, pero que después de días de hambre elige medidas desesperadas. Dijo que nunca mató uno ahí, que solo tomaba pedazos de los que habían muerto o al menos de los que creía que habían muerto. Cada pocos días se arrojaban más a la habitación. Cada pocos días había una lucha, algunos de los viejos contra algunos de los nuevos. Intentaron permanecer juntos, los hermanos de armas que habían luchado juntos, pero pronto eso también se separó. Dijo que algún día el número de personas nuevas comenzó a disminuir. Solo había unos pocos y el número de personas en la sala disminuyó. Se sentó la mayor parte del tiempo en una piedra más alta, una que los demás parecían no haber encontrado. Solo bajó cuando supo que una lucha había terminado, que uno estaba muerto, que algo se podía comer. Pero sin importar las luchas, cada vez que llegaba el temor y se abría la puerta, todos se acurrucaban juntos. Todos sintieron el mismo agotamiento, frío y pánico en sus almas. Y luego, un día, mucho después de que no llegara más gente nueva, cuando solo quedaban 3 o 4 o 5, hubo pasos afuera. Estaba asustado. La puerta se abrió y apareció un hombre con una antorcha. Un arma cayó de su mano y su boca se abrió y corrió y trepó por las escaleras y vomitó mientras corría. La puerta estaba abierta. Había un destello de luz en el piso de arriba. Así se fue mi abuelo. Dijo que no se volvió para mirar a quién o qué dejó atrás. Algo detrás de él también subió las escaleras, pero él fue el primero en salir y fue el primero en llegar al bosque y comer hierba, insectos y otras cosas que encontró cerca del suelo. Primero encontró un trozo de tela, luego un uniforme podrido sobre un cadáver y más tarde, cuando se alejó lo suficiente y cuando recuperó las fuerzas, encontró un pueblo y robó un uniforme seco de un tendedero y una bolsa de patatas de una tienda. No sé lo que son, dijo. Pero viven del calor y el espíritu que dejamos atrás. Asentí. Viven de nosotros, dijo. ¿Lo entiendes? Te necesitan para existir. Quieren atraparte. Quieren drenarte. Quieren que te olvides de la luz. Signo de interrogación abierta. ¿La luz? Yo pregunté. Sí, dijo. La luz. Nos retuvieron en la oscuridad. 3 años me agotaron y vivieron en mí y me hicieron hacer cosas que ni siquiera quiero volver a pensar. Se aclaró la garganta. Y él dijo. Sé cómo se siente ese pavor. No es como cualquier otro. Está en el centro de tu ser, lo sientes en tu columna, espalda e intestino. 3 años lo sentí y después de eso nunca se fue.
Signo de interrogación abierta. Nunca se fue. Por supuesto que no, dijo. Porque siempre se quedan. Siempre esperan. Siempre estarán ahí, consumiendo el espíritu que dejes atrás, y esperando que algún día te vuelvas descuidado, que te olvides de la luz. Y luego atacan. Eché un vistazo al exterior, donde el mundo se estaba volviendo gris lentamente. Signo de interrogación abierta. ¿Están aquí, ahora mismo? Mi abuelo asintió. Esperan, dijo. Vienen y consumen lo que dejamos. Pero esperan más. Esperan que uno de nosotros se vuelva a descuidar e ignore el temor. Esperan hasta que uno de nosotros se queda cuando la habitación está oscura. Nos sentamos en silencio. Sus ojos se encontraron con los míos. Está bien, dije finalmente. Bien, dijo. Asintió en silencio, luego miró hacia afuera. Un momento después sus ojos parecían vidriosos otra vez. Signo de interrogación abierta. ¿Estás bien? Yo pregunté. Se volvió hacia mí y frunció el ceño. Signo de interrogación abierta. ¿Quién eres? Preguntó. Fue la última conversación que realmente tuve con él. Desde enero su estado empeoró, hablaba de muertos. Habló del hambre y del miedo. Preguntó por la chica que había besado cuando tenía 16 años y ni él ni ella notaron que la chica estaba sentada a su lado, acariciando su mano. Amaba a mi abuelo. Lo extraño. Desearía haber estado ahí en lugar de 6 horas de viaje y haberlo podido cuidar en lugar de dejarlo solo. Ojalá hubiera sido yo o mis padres y no la niña que esperó 7 años su regreso la que tuvo que encontrarlo. Pero sobre todo, y sé que suena cruel, incorrecto y egoísta, desearía que hubiera muerto en su cama o en el hospital, durante el día. Desearía tanto que ella no tuviera que encontrarlo en la mañana, en el piso de la sala, con la linterna apagada y la boca abierta. Crédito a Anton Scheer.